Vamos a empezar con la última unidad de prótesis removible. Es el último tema. Y es acerca de patología paraprotética. Entonces, empezamos. La restitución de dientes perdidos o ausentes mediante prótesis, tanto fija como removible, favorece diversas funciones fisiológicas como la más importante, la masticación, la deglución y la fonación. Por supuesto, también mejora la apariencia física y estética del paciente. Todo eso nosotros conseguimos con la rehabilitación de nuestros pacientes que han tenido la pérdida de una, varias o todas o la totalidad de sus piezas dentarias, que mediante prótesis fija o removible, nosotros le vamos a devolver a nuestro paciente la parte funcional de la masticación, deglución, fonación, etcétera, etcétera, y inclusive le devolvemos la parte estética y el bienestar social a nuestro paciente. Pero cuando nosotros colocamos este tipo de prótesis, estas mismas prótesis que nosotros colocamos, nos puede originar diferentes tipos de respuestas, inclusive adversas en la mucosa oral. Eh, Tanto a factores causados por factores mecánicos, como factores químicos e incluso microbiológicos. Estas lesiones pueden aparecer y evolucionar tanto de forma aguda como crónica. Es decir que esta aparatología que nosotros colocamos, hablando ya netamente de prótesis removible, cuando nosotros colocamos, nos puede provocar también una serie de efectos adversos, causados principalmente por factores químicos, mecánicos, microbiológicos, etcétera, que nos va a afectar principalmente a la mucosa que está recibiendo o está siendo apoyada por la prótesis que está en boca. De ahí la importancia que el odontólogo deba estar suficientemente formado, instruido y adiestrado para evitar en lo posible su aparición. Pero una vez que ya se produzcan estas lesiones en boca, debe poner atención para poder detectarlas y, por supuesto, establecer las medidas precisas para eliminarlas o al menos minimizar sus efectos. Si no es posible, una corrección total. Entonces, nosotros colocamos nuestra prótesis en boca y nosotros, obviamente, posterior a la instalación de nuestra prótesis en boca, tenemos cierto número de controles, ¿no es cierto? Hasta que el paciente, vamos a ir acomodando, vamos a ir estabilizando la prótesis en boca, hasta que nuestro paciente se sienta cómodo. Pero no termina ahí nuestro trabajo, porque muchas veces estas prótesis nos van a causar cierto tipo de daños o lesiones en boca, inclusive llegando a causar cierto tipo de patologías, lo que estamos hablando ahora. Entonces, nosotros como odontólogos debemos tener la capacidad eh, de poder detectar, diagnosticar y, si es posible, tratar este tipo de patologías. Obviamente que vamos a tratarlas hasta conseguir eliminarlas del todo. Nosotros debemos tener la capacidad de poder observar, determinar qué está pasando, qué está causando, determinar la etiología, digamos, porque muchas veces este tipo de patologías los vamos a eliminar simplemente eliminando el factor etiológico, que en su mayoría de las veces va a ser la misma prótesis. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener la capacidad de poder diagnosticar y tratar principalmente este tipo de patologías. El éxito completo de los tratamientos rehabilitadores mediante prótesis dentales
Requiere en primer lugar de un meticuloso estudio de cada caso, una correcta planificación y diseño del tratamiento, así como la elección de los sistemas y materiales más apropiados para cada caso. El éxito en sí de cada tratamiento que nosotros realicemos es el conjunto del estudio en general que nosotros vamos a realizar. Como les había dicho, desde un principio nosotros empezamos con el tratamiento desde el momento en que nos conocemos con nuestro paciente. Desde el momento en que nuestro paciente nos da la mano e ingresa a nuestro consultorio, ya sabemos qué tipo de tratamiento, qué dolencias tiene, qué le está pasando a nuestro paciente. Entonces, nosotros tenemos que realizar, como dice aquí, un estudio en su conjunto para cada caso. ¿Por qué? Porque ningún paciente se parece a otro. Entonces, cada paciente va a ser un mundo totalmente distinto a otro. Entonces, para eso tenemos que tener una correcta planificación y seguir la planificación paso a paso. ¿Para qué? Para diseñar el tratamiento más adecuado y más satisfactorio para nuestro paciente. De ese modo también vamos a poder elegir los sistemas con los que vamos a trabajar, los materiales también, para determinar, porque inclusive hay pacientes que son, lamentablemente, son hasta alérgicos al acrílico, digamos. Entonces tenemos que buscar diferentes opciones. Pero a pesar de todo eso, ¿no? que, que acabamos de hablar, en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con la aparición de lesiones o alteraciones en la mucosa oral debido a las prótesis dentales, tanto recientes como también las prótesis antiguas. No es que este tipo de lesiones y patologías nos va a aparecer al mes, a los 2 meses. Muchas veces nos aparece después de 20, 30 años, digamos. ¿No ve? Y eso ya lo vamos a observar después, porque es muchas veces tiene que ver también la higiene de nuestro paciente. En ocasiones su etiología será debida al traumatismo de un mal ajuste o diseño que no consigue transmitir de forma homogénea las fuerzas cruzadas. Esas diría yo que son lesiones o patologías de forma inmediata, digamos, ¿no? Donde nosotros vamos estabilizando, realizando alivios en el sector anterior, posterior, del lado derecho, del lado izquierdo y demás, hasta poder obtener nosotros la comodidad del paciente que pueda masticar con tranquilidad, digamos. Esto, como dice aquí, muchas veces va a ser debido a los traumatismos o un mal ajuste o diseño, digamos, al momento de determinar la oclusión que tiene nuestro paciente. Entonces, eso es fácil de corregir, pero muchas de estas patologías son a causa de eso. Y en otras ocasiones, serán los elementos químicos que componen los diferentes elementos protéticos los responsables de reacciones en la mucosa, tanto por restos de monómero libre o por los diferentes metales que los componen. Por último, otro factor involucrado serán las condiciones nuevas de la microflora que pueden aparecer a partir de esta nueva situación, en la que introducimos en la cavidad oral elementos ajenos a ella. No nos olvidemos que estas nuestras prótesis, aparte de que el paciente no está acostumbrado a poder comer, a poder hablar, también nuestra mucosa no está acostumbrada a este elemento extraño que estamos insertando dentro de la boca. Entonces, esto nos puede producir un cambio, como dice aquí, inclusive microbiológico a nivel de la microflora de la cavidad oral. Entonces, como que eso nos puede producir otro tipo de patologías también. Y principalmente esto se da a nivel de la mucosa. Algunas de estas patologías pueden considerarse como sobrecrecimientos anómalos de la mucosa, como por ejemplo las granulosas y las hiperplasias fibrosas. Y el resto son lesiones con características distintas unas de otras, las cuales vamos a ir aprendiendo en este tema. Entre esas tenemos a las erosiones que nos van a producir obviamente lesiones de tipo ulcerosa.
estomatitis protésica o de prótesis, hiperplasia papilar inflamatoria, estomatitis de contacto, reacción liquenoide, hiperkeratosis friccional, granuloma telangiectásico, épulis fisurado, hiperplasia fibrosa y pigmentaciones, entre las más conocidas, porque pueden haber otras más, pero estas son las más reconocidas y las que principalmente nosotros vamos a aprender a determinar, detectar, diagnosticar y en muchas ocasiones inclusive las vamos a tratar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Armando? Mm, no, doctor. Bueno, mi paciente tiene una de esas hiperplasias Ya, y no sé si a la larga va a ser necesario que le retiremos. ya. Tu paciente de la prótesis total. Sí. Ya. Entonces, ahora en este tema vamos a aprender a poder determinar. Principalmente se presentan esas como aumentos de volumen, ¿no ven? Ujú. Entonces, en muchas ocasiones pueden pasar inadvertidas, pero en caso de que siga aumentando de tamaño y que ya cause problemas a nivel de la masticación de tu paciente o al momento de que ya empiece a expulsar la prótesis, de que tengamos poca retención, entonces ahí tenemos que analizar la posibilidad de eliminarla quirúrgicamente, ¿verdad? Pero Mm, obviamente eso después se puede ir. Ahora vamos a ver la clasificación. Tenemos dentro de todas esas que hemos nombrado hace un momento a los procesos inflamatorios agudos y a los crónicos, a los procesos progresivos y a los procesos regresivos. Lesiones erosivo-ulcerosas son sin duda las más frecuentes, sobre todo en el caso de prótesis removibles, debidas a decúbitos, desajustes, excesos de movilidad, etc. Pueden comenzar con la atrofia. Esto es la disminución del espesor y consistencia del epitelio de la mucosa. Generalmente estas lesiones son indoloras, pero a un momento en que se producen esas úlceras como el que vemos en la imagen, ya nos produce dolor. El siguiente de lo que les acabo de decir. El siguiente grado de la lesión es la erosión, en la cual se puede perder parte del espesor del epitelio sin la afectación del tejido conjuntivo. Puede dar alguna sintomatología dolorosa. Por último, nos encontramos con la úlcera, lesión que ya es dolorosa, es totalmente sintomatológica por la afectación del tejido conjuntivo. Su tamaño puede ser variable dependiendo de las fuerzas que la originan y del tiempo de evolución del mismo. Como decía hace un momento, y estas lesiones son muy comunes en nuestros pacientes, especialmente que están producidas por, no tanto por la prótesis en sí, sino que por los ganchos, por los alambres y demás que están mal adaptados. Va a venir nuestro paciente y nos va a decir, ay doctor, le cuento que me ha salido una afta. Entonces, esa lesión lamentablemente es causada por nosotros mismos, por la prótesis que le hemos instalado de forma errónea, ¿no ven? Entonces, el tratamiento es simple y sencillo, hay que eliminar, digamos, el factor. Estas lesiones suelen ser de origen traumático y son fácilmente reconocibles a la exploración intraoral. Son más frecuentes en personas de edad avanzada, por encima de los 60 años. Si se elimina la causa que la produce, como el roce de una base de la prótesis, desaparecen en unos días, generalmente en menos de 2 semanas. Así como es una de las lesiones más comunes, es una de las lesiones más fáciles de curar también, ¿no? Porque generalmente, como dice aquí, les va a producir daño a las personas mayores de 60 años. Pero ¿quiénes son las personas que utilizan prótesis removible? Son las personas de edad avanzada. Muy rara vez vamos a encontrar personas jóvenes de edad, ¿no? Y estas prótesis, ¿qué tenemos que hacer?
por prótesis mal adaptadas, ajustes, ganchitos, retenedores, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros eliminamos simplemente el factor que está causando el daño. El paciente va a sentir un alivio totalmente inmediato y la lesión, obviamente, la úlcera, esta que le está causando dolor y molestia, va a ir desapareciendo en menos de 2 semanas. Después tenemos a la estomatitis protésica. Clínicamente, esta se nos presenta como una mucosa eritematosa y atrófica en la zona donde apoya la base de una prótesis, donde se apoya la base de la prótesis removible, tanto parcial como completa. Eso es indiferente. Es mucho más frecuente en el paladar, donde dibuja perfectamente la base protésica, tanto si es metálica como acrílica. Parece que afecta más a mujeres y si bien no están claras sus, y bien no están claras sus causas, por qué es que afecta más a mujeres, ¿no? Pero bueno, como dice aquí esta estomatitis protésica, la vamos a observar de forma en el examen intraoral como una mucosa eritematosa, es decir, color rojizo, atrófica en la zona donde se está apoyando la base de la prótesis removible. Generalmente nos vamos a dar cuenta porque está bien marcada con la forma de la prótesis que está en boca, ya sea metálica o acrílica, total o parcial. Generalmente esta zona rojiza eritematosa se observa bien marcadita con la base de la prótesis. En cuanto a su sintomatología, puede presentar una sensación de quemazón y picor, pero en la mayoría de los casos son asintomáticas y suele tratarse de un hallazgo casual durante la exploración de la mucosa oral en una revisión odontológica de rutina. Esta lesión hasta podría llegar a ser también muy común, ¿ya? Muy común. Especialmente en pacientes que ya están utilizando un tiempo considerable las prótesis, pacientes que no se sacan la prótesis para dormir, para descansar, etcétera, ¿verdad? Se sabe que su etiología es multifactorial, influyendo diferentes factores, como ser la mala higiene, el uso de la prótesis durante el sueño, los traumatismos repetidos y un factor muy importante como es la colonización por hongos saprófitos de la mucosa, principalmente por la Candida albicans. Newton estableció 3 fases en la estomatitis protética, según sus características clínicas, como ser la primera, punteado rojizo, la segunda, la hiperemia lisa y atrófica, y tercera, aspecto granular o nodular. Como les había dicho hace un momento, la etiología en sí de esta patología son varias. Por eso dice aquí que es multifactorial. Son varios factores los que influyen. La mala higiene, eh, el uso de las prótesis, lo que les acababa de decir hace un momento, que el paciente no se saca la prótesis, no deja descansar, digamos, a la mucosa durante las noches, los traumatismos repetidos y principalmente, obviamente, todo esto. Si nuestro paciente no se retira nunca su prótesis y encima tiene mala higiene, obviamente nos va a causar un cambio, como decíamos, de la microflora que está dentro de la cavidad oral, ¿verdad? Entonces, esto nos va a producir cierta cantidad de hongos, que es muy común también, que ya van a ver en las otras lesiones, que también es producida por la acumulación de hongos, especialmente por la Candida albicans, ¿no? Ahora tenemos la reacción liquenoide, que es una lesión generalmente asintomática, caracterizada por la presencia de una lesión blanca, por eso liquenoide, el mismo nombre nos indica, ¿no?, que va a ser una lesión blanca, con estriaciones en la mucosa, próxima a una restauración metálica. Clínicamente, es indistinguible de las lesiones causadas por el líquen plano oral. ¿Por qué?
¿Por qué se parece al líquen plano oral? Porque es una reacción liquenoide, blanquecina, es del mismo color también. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que pasa con este tipo de lesiones o reacciones liquenoides. Especialmente se da en la proximidad de nuestras prótesis, que son de tipo metálicas. Granuloma telangia- telangiectásico, ¿ya? Siempre me equivoco en ese nombre. Granuloma telangiectásico. Este también es llamado granuloma piógeno. Clínicamente es una lesión de color rojiza, sobreelevada, de base ancha, mal delimitada, de consistencia blanda, lisa o rugosa. Si es grande, suele ulcerarse. Si es de tamaño mayor, suele ulcerarse, pero es asintomático y de fácil sangrado. En su aparición pueden influir márgenes desbordantes de coronas, el cálculo o cuerpos extraños. Su tratamiento consiste en la extirpación y biopsia de la lesión, junto con un buen legrado de las zonas para evitar recidivas. Entonces, este granuloma es fácil de determinar, ¿no? Como dice aquí, es también denominado granuloma piógeno y es una lesión de un tamaño considerable, digamos, de color rojizo. Y si es de color rojizo, obviamente que va a ser de fácil sangrado, ¿no ven? Es una lesión sobrelevada, de base ancha, mal delimitada, o sea, no tiene bordes delimitados, es así como una lesión que está por todo lado, digamos, ¿no ven? De consistencia blanda, lisa o puede ser también jugosa. Si es de tamaño grande, digamos, puede ulcerarse, como dice ahí. Y el tratamiento es simplemente la extirpación de forma quirúrgica. Tenemos que hacer obviamente una biopsia también para eliminar mm, ciertos tipos de diagnósticos también. Y un buen legrado de las zonas para poder evitar recidivas. Vamos a hablar también de esta patología que es el épulis fisurado. Se considera como una lesión hiperplásica inflamatoria reactiva. A la exploración se aprecian nódulos en forma de pliegues y de tamaño variable. Suele corresponder con aletas de la prótesis que no ajustan bien. Su localización más frecuente es la encía vestibular. Generalmente es asintomático, a pesar de poder alcanzar un tamaño considerable y a diferencia del granuloma telangiectásico, no sangra con tanta facilidad. Entonces ahí podemos diferenciarlas a las dos, del granuloma con el épulis fisurado, que generalmente lo vamos a encontrar, como ven en la imagen, en el sector vestibular, ¿no ven? En la encía vestibular. Y esto principalmente es causado por las prótesis mal adaptadas eh, como- por las aletas, por los bordes de las prótesis mal ajustadas o mal adaptadas, ¿ven? Que nos pueden causar este tipo de patología. Pigmentaciones o tatuajes que también son muy comunes. Suele deberse a la vinculación de elementos metálicos en el tallado de dientes o al realizar ajustes de márgenes u oclusión. Pequeñas fracciones metálicas salen despedidas y se introducen en el tejido conjuntivo. La mucosa adquiere un color grisáceo, negro azulado por los sedimentos. Generalmente es la encía de la mucosa más afectada. Aquí podemos observar un caso producido por un perno intrarradicular. La profundidad de la pigmentación puede ser variable, pudiendo alcanzar el
periósteo y el hueso, en casos muy severos, ¿no? En ocasiones puede ayudarnos a un diagnóstico la realización de radiografías intraorales, pero en ocasiones no se aprecia nada anormal en estas. Es importante saber que una vez eliminado el sedimento puede tardar en desaparecer largo tiempo. Muchas veces hemos observado muchas veces este tipo de pigmentaciones, tatuajes, digamos, metálicos, ¿no? Entonces, muy rara vez nosotros vamos a poder observar radiográficamente algo porque obviamente solamente es una pigmentación como que externa, digamos, ¿no? Entonces, radiográficamente no vamos a observar nada raro. Muchas veces nos asustamos, pero no, y preferimos tomar una radiografía. Obviamente está muy bien eso. ¿Por qué? Porque el examen radiográfico es un examen complementario, el cual nos ayuda a descartar o a confirmar ciertos diagnósticos que nosotros podamos obtener, digamos, de un paciente. Entonces, pero no se olviden que el metal siempre tiñe, ¿no? Las restauraciones con amalgama, los pernos, las mismas prótesis de cromo cobalto van a llegar a tener también a veces la mucosa. ¿Alguna pregunta? A mis dos No, doctor. estudiantes que han ingresado a clases. No, doctor. Bueno, listo chicos. Recomendarles que está la autoevaluación. Tienen que hacerla, ¿ya? Ok, Tienen que evaluarme. Entonces, les voy a mandar, no sé si los otros... eso está en la plataforma, doctor. ¿Qué? Está en la plataforma, o nos va a enviar. Eh, Al momento de ingresar a ver tus calificaciones, te sale la autoevaluación de todas las materias que estás llevando, Armando. sí, sí, ahí es, ahí es. Pero de todas maneras, a ver, les voy a mandar algo que nos ha mandado el doctor para que, no sé la verdad dónde evalúan ustedes. Sí, mejor. Nosotros, por ejemplo, evaluamos en la parte donde subimos nuestras notas, ¿eh? Entonces, eso háganlo, por favor, tienen hasta fin de mes, pero háganlo de una vez si es que ya pudieran, ¿ya? Yaskara, ¿has podido observar tu nota? Doctor, sí, por eso cuando entramos a ver la calificación, ahí te pide llenar un formulario de evaluación por materias y docentes, ¿no ve? Ya. Y no te permite entrar a ver tu calificación hasta que no llenes todo ese formulario. Ya, ¿ves? ¿Y has podido Una ver vez, entonces? ¿Has podido sí, ver tu una nota? vez, sí, ya lo he llenado la autoevaluación de los docentes. Ya. ¿Me has evaluado bien? Sí, doctor. Ya, Doctor es personal, pero sí, porque me enseña muy bien. ya. Aprendo más y me ha hecho gustar la materia. Ya. Qué bien, qué bien. Armando nomás que odia la prótesis. Voy a ser bueno, pero con usted, doctor. No ve, Armando, ya se empezó a gustar igual que yo, ¿no ves? Ya te gusta, ¿no ves la materia, Armando? No le gusta. ¿No ves que va con su bolsita el otro día a renegar? Ya. Listo, Salirme chicos. rápido. Entonces ya nos falta poco para terminar. ¿Ya? Entonces las clases van a ser así medio que cortas, ¿ya? Porque son los últimos temas, ¿ya? Está bien, Entonces nos vemos en la clínica el miércoles, chicos, ¿ya? doctor. Hasta el miércoles. ¿Listo? Está bien, doctora, hasta el miércoles. Ya, listo, nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao.